Las advertencias bíblicas y la preservación del creyente. Una advertencia es una señal que cumple el propósito de anunciar un peligro para que los que escuchen, lean y puedan entender, tomen medidas y huyan. En este sentido, las Santas Escrituras abundan en todo tipo de advertencias que, como un medio de gracia, estimulan el examen personal y sirven para guardar a los creyentes en el camino de la perseverancia. Las advertencias de la palabra son exhortaciones que impulsan al creyente para seguir en el camino de la santificación. Ellas son parte de los instrumentos que Dios utiliza para evitar que su pueblo se desvíe. Ellas son usadas para producir un santo temor en las mentes de los hijos de Dios, convirtiéndose así en el medio de prevenir el mal que esas advertencias denuncian. Las advertencias son preventivas, y prevenir significa tomar precauciones para evitar un daño. Es conocer la proximidad de un daño o un peligro con anticipación. Es caminar sobre aviso. Un ejemplo de ello lo encontramos en Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En este pasaje se nos muestra un peligro: pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. También se anuncia la consecuencia de hacer caso omiso al peligro. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Como un padre que advierte a su hijo sobre el peligro de quemarse si juega con candela, nuestro Padre Celestial habla por medio de su palabra, indicándonos los peligros y sus consecuencias para que tomemos la mayor distancia posible. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por las abundantes señales sembradas en el recorrido bíblico que buscan hacernos escapar de toda especie de mal. Qué agradecidos y vigilantes debemos estar cuando se nos dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si de todos los que el Padre le dio al Hijo, ninguno se perderá, ¿por qué entonces la palabra de Dios hace advertencias constantes dirigidas hacia los escogidos de Dios? Si todos los que fueron escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, sí o sí permanecerán hasta el final, ¿por qué la Biblia nos advierte sobre los peligros de la apostasía? Si Pedro reporta que los cristianos son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿por qué las Santas Escrituras advierten sobre la posibilidad de desviarse? Puesto que la posibilidad de alejarse a derecha o a izquierda es real en un corazón que todavía peca, las señales de peligro están plantadas para estimularnos a la santidad. Las advertencias bíblicas cumplen un propósito bien definido, y no es el de causar miedo e inseguridad al pueblo de Dios, más bien es la de animar al creyente para seguir perseverando. Las advertencias estimulan al creyente para el ejercicio de su responsabilidad en la perseverancia. Ellas afirman y estimulan, despiertan la conciencia dormida y nos conducen hacia un adecuado temor a Dios. Ellas son un medio de la gracia de Dios para la vida del creyente. Son una trompeta de alarma para que nos mantengamos por sendas derechas. Aquellos que profesan conocer a Dios, pero se sienten más fuertes que las tentaciones, usualmente no atienden a las advertencias de la palabra y en razón a ello juegan con las serpientes del pecado hasta que la mordedura los infecta con el veneno de la duda, la avaricia, el desánimo pecaminoso, la pereza, la idolatría, la murmuración y en casos extremos y definitivos son arropados por la horrenda apostasía. Aquellos que tienen una profesión externa de fe, pero que no mueven un dedo cuando ven aparecer las zorras pequeñas, corren el peligro de ser cauterizados en su conciencia y entrar en un estado irreversible de no arrepentimiento. Los que están envueltos en las tinieblas de este mundo, aunque digan ser cristianos, no pueden ver las señales de peligro y en razón a ello caerán tarde que temprano. Para los falsos conversos, las advertencias bíblicas solo sirven para traer juicio para el día de la ira del Señor. Un falso cristiano nunca se moverá en la dirección contraria a la que el peligro señala. Ellos huirán de algunas cosas, pero ante la mayoría de las amenazas, ellos permanecerán sin reacción.
se mantendrán impávidos mientras sus almas son consumidas por toda especie de mal, sin el entendimiento espiritual de las advertencias bíblicas. Bajo la ignorancia voluntaria, aquellos que no se enteraron o no creyeron lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, cosecharán los frutos de tal descuido. ¿Por qué seguir entreteniéndose con serpientes venenosas? ¿Por qué seguir jugando con candela? ¿Por qué seguir caminando por el borde resbaloso del desfiladero? ¿Por qué seguir provocando a nuestro Dios? Basta ya de estas cosas. Huyamos hacia Cristo, pongamos nuestra mirada en Él, escapemos hacia el rincón secreto donde nos espera Dios en su santa comunión. Escapemos hacia el arrepentimiento, provocaremos la ira de nuestro Hacedor, tendremos su santo nombre en poco. Dios sigue hablando, Dios sigue advirtiendo. Escapemos mientras haya posibilidad de hacerlo. Amén.